ofrecemos una solución muy flexible para que el empresario, para que el que toma la decisión, pues nosotros nos adaptemos a su forma de trabajar. El objetivo es saber usar de la mejor manera, de la manera más eficiente, esa inteligencia artificial. Tiene dos vías: una, o abrir mercado geográficamente, o abrir tu producto y hacerlo más ancho. No existe una crisis global que afecte al 100% de los países. Bienvenidos una semana más a Respuesta Programada, el podcast en el que hablamos de inteligencia artificial aplicada a la vida y a los negocios. Así que si eres emprendedor, si tienes una empresa, si llevas un equipo comercial o un equipo de marketing, te recomendamos, como siempre, que te suscribas, que le des like a nuestros vídeos, que los compartas, que le des a la campanita para no perderte nada. Y como siempre me acompaña mi amigo Daniel. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Hola Rodri, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento. Otra semana más, con grandes expectativas para hoy. Muchas gracias también por los saludos, los reconocimientos de la comunidad. Acá seguimos y cada vez con grandes invitados hoy, Rodri. Hoy, sí, de hecho hoy me interesa mucho el tema del que vamos a hablar y el invitado es experto en este tema. ¿A quién nos traes hoy, Daniel? Hoy nos acompaña Francisco Martínez, fundador de Clientify, una plataforma CRM de automatización y que también trabaja con WhatsApp, ayudando a miles de pymes a ordenar ventas y aprovechar mejor la inteligencia artificial día a día. Fran lleva años trabajando con pequeñas y medianas empresas, viendo de cerca sus problemas reales con procesos comerciales, los famosos Excel infinitos y el caos del WhatsApp. Hoy viene a contarnos cómo pasar de ese caos a un sistema que está funcionando de verdad en ventas con inteligencia artificial y qué errores ve repetirse una y otra vez. Bienvenido, Francisco, a Respuesta Programada. Hola, ¿qué tal? Rodrigo, Daniel, muchísimas gracias por tenerme aquí, por invitarme. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. Decía Daniel en la presentación que tú representas un poco la empresa o que ¿cómo fundaste la empresa Clientify? Cuéntanos un poco de en qué consiste esta empresa. Bueno, Este proyecto. quizás es una historia un poco larga porque llevamos mucho tiempo trabajando en Clientify. Lo que pasa es que solamente lanzamos nuestro MVP, lo lanzamos como relativamente hace poco tiempo. Pero bueno, para contar un poco el background de la empresa, también tenemos que retroceder un poco el tiempo en mi background profesional porque está obviamente muy relacionado, ¿no? Yo he dedicado muchos años a la consultoría, me he dedicado a implantar sistemas de CRM muy grandes por todo el mundo, con lo cual, pues identifiqué la oportunidad en su día, identifiqué la oportunidad de por qué no usar, por qué las pequeñas empresas no podían usar estas grandes plataformas que usaban CRM, tipo Oracle, tipo plataformas muy SAP, plataformas muy grandes, muy caras y muy complejas de usar. Y vi la oportunidad de poder ofrecer esos servicios porque veía que era el tener esa visión integral del cliente, esa visión 360 grados del cliente era crítica, era vital para una empresa pequeña, sobre todo para una empresa P2P. Y no existía apenas ese software, no existía, con lo cual vimos la oportunidad, ¿no? Fundamos la empresa 2 personas nada más. En nuestro MVP lo lanzamos a finales del 2018. Estuvimos como 4 años trabajando en el MVP porque realmente la versión inicial que lanzamos nosotros no tiene nada que ver con la versión que tenemos ahora mismo, fundamentalmente porque estaba como muy integrada con las redes sociales, porque en aquella época las APIs de las redes sociales, de LinkedIn, de Facebook o de Twitter, eran muy abiertas y eran muy permisivas, no tenían ningún límite, pero de repente lo cortaron y bueno, todo que tuvimos que pivotar. Bueno, hemos pivotado muchísimas veces, pero bueno, en esencia, nosotros empezamos en el 2018, nuestro principal objetivo era acercar tecnología de grandes empresas a las pequeñas empresas. Ok. Mirá qué bien, qué importante que es, Fran, esto de que obviamente viste una oportunidad para ayudar a las pymes. Hoy, ¿de dónde empezaron ustedes? Y entiendo también que están en Latinoamérica y muy fuertes, Fran, ¿verdad? Empezaron en España y de ahí avanzaron hacia Latinoamérica. Correcto, nosotros empezamos, yo estaba ubicado físicamente en España en aquella época, pero es curioso porque los primeros clientes vinieron todos de Latinoamérica. Y es curioso, pero porque fueron desde el punto de vista logístico. Yo en aquella época tenía todavía un trabajo de 9 a 5. Todavía para mí Clientify era una especie de side project. No tenía todavía, Clientify no tenía la capacidad todavía de poder pagar mis facturas.
Con lo cual, trabajaba de 9 a 5 y a partir de las 5 me ponía a hacer demos. Y claro, a las 5 de la tarde, pues las demos, con el cambio de horario, las tenía que hacer en Latinoamérica, en Latam. Con lo cual, en Argentina, en México, Colombia. Con lo cual, pues nuestros primeros clientes vinieron de allí, fundamentalmente. O sea, tenemos una orientación hacia, siendo de España, nuestra orientación hacia Latam es muy, muy grande. Y mirá que cómo funciona, ¿no? Que los latinoamericanos, especialmente de acá Argentina, siempre visualizamos al revés, que nuestros primeros clientes o nuestros clientes internacionales siempre sean de España, ¿no? Pero acá hay un mercado muy grande y qué bueno esto del CRM, para mí me parece una herramienta fabulosa, es fundamental, vengo mucho de la parte de ventas, Fran, y entiendo que te ayuda mucho a organizarte y sobre todo esta visión de que no solamente las grandes empresas pueden tener estos sistemas, sino que llegar al empresario pyme, como siempre ve el podcast, que a eso va apuntado a emprendedores, a empresarios pyme, que estas herramientas obviamente te dan otras posibilidades y te ayudan a mejorar los procesos comerciales, ¿no? Correcto. Realmente nosotros, Daniel, nos hemos convertido ya en una plataforma all-in-one, una plataforma todo en uno. Y nosotros intentamos ayudar a las pequeñas empresas desde todos los puntos de vista. O sea, el CRM para nosotros no es que ha dejado de ser una funcionalidad más, porque obviamente es una funcionalidad muy importante, pero Clientify actualmente pues tiene más de 150 funcionalidades, ¿no? Siendo el CRM una de las que más peso tiene, pero nuestro objetivo, nuestra obsesión desde el principio fue poner a disposición de nuestros clientes, las pequeñas empresas, todas las herramientas que ellos necesitan para digitalizar su empresa desde el punto de vista de marketing y ventas, ¿no? Entonces, ese ha sido nuestro mantra y yo creo que nuestra obsesión. Pero a las empresas, ¿cómo les ayuda? Decía Daniel en la introducción un poco, ¿no? El pasar del Excel y a lo mejor manejar el WhatsApp como la gran tecnología a pasar un CRM. Estas empresas pequeñitas que no están acostumbradas a manejar esta información, a ordenar la información y sobre todo a sacarle provecho a esta información, ¿cómo les beneficia realmente? Bueno, lo primero, los ayudamos en el cambio de mentalidad, porque todo lo que es implantar una nueva forma de trabajar, las soft skills hay que trabajarlas muchísimo porque hay gente que lleva mucho tiempo trabajando de la misma manera, con Excel o con papel o con cualquier otra herramienta y de repente cambiar a una nueva metodología siempre es complicado, con lo cual nosotros siempre hemos tenido mucho cuidado desde ese punto de vista, hemos dando mucho soporte, mucho acompañamiento y sobre todo generando mucho contenido. Y nosotros los ayudamos fundamentalmente, primero en la organización, que tengan toda la información bien organizada, que tengan toda la información bien accesible y luego sobre todo también ahora mismo en el enriquecimiento y en la facilidad de incorporación de información. Uno de los principales problemas que existen en los CRM o en este tipo de herramientas es que al final uno se convierte en esclavo de la herramienta y tiene que estar constantemente actualizándola, constantemente introduciendo información, ¿no? Nuestra obsesión también ha sido que el acceso y que la incorporación de esa información a la herramienta sea lo más accesible posible, lo más fácil y lo más cómoda para el usuario final. Al final del todo, nuestros usuarios, nuestros clientes, pues disponen de una herramienta en la cual van a tener una visión global de cualquier interacción que hagan con sus clientes por cualquiera de los canales. Hoy en día, los clientes suelen ser bastante más sofisticados. O sea, un cliente te puede entrar, un contacto te puede entrar por un formulario, luego te puede visitar tu web, luego puede mandarte un mensaje por LinkedIn y luego puede escribirte por WhatsApp para seguir la conversación, ¿no? Todo eso son mundos distintos y nosotros hemos conseguido unir esos mundos y unificarlos en un mismo lugar que es Clientify, ¿no? Les ayuda a detectar de dónde le están viniendo los clientes, ¿no? O en qué puntos del proceso de venta a lo mejor están fallando más o tendrían que mejorar o ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, bajando un poco más al nivel de detalle de lo que ayudamos, pues le ayudamos le ayudamos de muchas más maneras, ¿no? Identificamos el origen de los leads, el origen de los contactos. Tenemos varios modelos de atribución, con lo cual tenemos la capacidad de poder atribuir cada una de las ventas que se producen dentro de la empresa. Y luego, bueno, pues todo lo que es el enriquecimiento que hoy en día estamos intentando hacer con la inteligencia artificial, pues aportamos mucha más información. Por ejemplo, preparar ahora
una visita o una llamada comercial se puede hacer en cuestión de segundos, ¿no? Y tienes un informe de quién es la empresa, quién es el líder con el que te vas a sentar, qué preguntas tienes que hacer, cómo tienes que comportarte, pues eso lo conseguimos hacer en cuestión de segundos, ¿no? Sí. Hablabais al principio bueno, tú ponías el ejemplo de cómo por una cuestión logística de horario, el primer mercado al que atacasteis fue Latinoamérica. Esto Daniel y yo lo hemos hablado muchas veces, que a mí me parece que es una oportunidad enorme que abre ahora el poder, ¿no? La digitalización y la globalización, el poder conectar. Estamos ahora mismo hablando los tres, ¿no? En 3 puntos distintos del planeta en tiempo real. Y el tener a disposición este mercado de habla hispana tan grande para las empresas españolas me parece súper interesante. Y en general también, no sé si aquí el CRM puede ayudar a estas empresas, el abrir tanto el mercado, el tener tantos canales de comunicación, te ayuda quizás también a entender cuáles están funcionando mejor, dónde apostarle más, ¿no? Bueno, lo primero, nosotros estamos encantados con los negocios, con nuestro desarrollo en LATAM, porque en Latinoamérica, porque el empresario en Latinoamérica creemos que es más atrevido, ¿vale? Es más atrevido y acepta mejor los cambios. En España nos costó introducirnos un poco más. En Latinoamérica fue para nosotros más fácil que nos abrieran las puertas, que nos dieran la oportunidad de probarnos. Siempre ha sido más fácil, ¿no? Al final, y nosotros, la verdad es que la evolución de Clientify y sin Latinoamérica, fundamentalmente México, Colombia, Argentina, Chile, estos 4 o 5 países que fueron los que al principio interactuamos, pues no sería evidentemente la misma, ¿no? Entonces, nosotros creemos que romper esa barrera al principio es complicado, pero bueno, al final nosotros insistimos mucho, invertimos mucho también, no solamente en tecnología, sino también en personas que puedan ayudar a hacer esa gestión del cambio y creemos que sigue siendo que efectivamente, Rodrigo, hoy es y será seguramente una oportunidad muy buena para hacer negocio entre continentes, ¿no? El idioma nos une, aunque luego al final nos dimos cuenta que no tenemos el mismo idioma. Hablamos un idioma parecido, pero no tenemos el mismo. Pero oye, el es mismo que idioma. perdona, es que justo estaba acordándome de una conversación que hemos tenido hace poco que con otro invitado que nos decía que, que una diferencia que él veía entre, por ejemplo, el mercado anglosajón en Estados Unidos y quizás Europa y el mercado latino, que el mercado latino, él se refería a Latinoamérica realmente, ¿no? Que es más, ¿no? El mercado, por ejemplo, en Estados Unidos piensan primero en organizar cuáles van a ser los flujos de trabajo, cuál es el proyecto, cuál va a ser el funnel, un montón de cosas, y diseñar el producto y entonces luego ponen toda esa maquinaria en funcionamiento. Y sin embargo, en LATAM son más de vender, vender, vender y cuando ya tienen funcionando las ventas, Hola, entonces se ha empiezan a poner cortado. orden en el negocio. ¿Tú compartes un poco esa opinión o no? Se cortó, se cortó. No termino de compartirla, Rodrigo, no termino de compartirla. Yo vivo en Estados Unidos y la verdad es que la filosofía de fake it until make it funciona. O sea, y la gente lo Sí. sigue. O sea, aquí la gente también es bastante atrevida, bastante arriesgada y se dedican directamente a vender algo. No, aquí estamos, aquí seguimos bien, Daniel. Decía que Espera. A ver, sí, perdona, Fran, decías. sí, decía que aquí en Estados Unidos la gente, pues el tema del fake it until make it lo hacen mucho. Y no solamente a nivel de que no tengan los procesos montados ni los flujos diseñados, sino que no tienen ni el producto y ya salen a venderlo, ¿no? Con lo cual, Mira. yo discrepo un poco. Quizá a otros niveles sí, obviamente son más organizados, obviamente, nosotros somos más desorganizados, somos más creativos, en cambio, pero sí, la gente aquí, hay gente que te hace pitch, que no tiene ni siquiera el producto y te lo hace con un entusiasmo y con una ilusión y con unas ganas y por si el pollo fuera, mañana te lo implantaría en tu empresa, pero es que cuando dices, bueno, pues montame, no, es que no está todavía el producto diseñado. O sea, Yo sí he notado que en Latinoamérica hay más influencias de Estados Unidos quizás, ¿no? Que de Europa en general o de España en particular, ¿no?
en lo que es Mm. la mentalidad empresarial, sobre todo, ¿o no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Ya, Daniel. perdón, se me ha cortado en un momento, se me ha No, cortado la está bien. comunicación. Vale, oye, pues nada, seguimos nosotros. Que te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué errores comunes ves en las empresas, sobre todo en el mercado latinoamericano, a la hora de implantar un CRM? ¿Qué es lo que más les cuesta o qué errores cometen? Bueno, el primer error, lo he mencionado al principio, esto supone, implantar un CRM supone un proyecto integral, no es solamente implantar un software. Eh, Comparándolo con un software de contabilidad, por ejemplo, en el cual pues instalas el software, aprendes cómo usarlo y empiezas a usarlo, empiezas a generar facturas. El cambio aquí es un cambio importante porque es un cambio de procesos y es un cambio de mentalidad. Eh, Al principio, los principales problemas que se encuentran, que nos estamos contando, es que no por comodidad, porque entiendo que un empresario no es cómodo, si no, no sería empresario, sino por falta de conocimiento, falta de trayectoria o por algún otro problema, se intenta adaptar es la empresa la que se intenta adaptar a la herramienta, a la plataforma, ¿no? Y nosotros Ya. lo que intentamos es que sea todo lo contrario, ¿no? Nosotros ofrecemos una solución muy flexible para que el empresario, para que el que toma la decisión y para los que van a trabajar en la plataforma, pues nosotros nos adaptemos a su forma de trabajar. Nosotros lo intentamos es aportar mejores prácticas, digitalización, pero en algunos casos, si ellos ya trabajan, tienen una serie de procesos y les funciona bien, pues no queremos que lo modifiquen mucho, ¿no? Y a veces, pues, por un poco falta de visión o falta de visión o de inversión, pues no intentan adaptarse eh, o personalizar o adaptar correctamente la herramienta a ellos, sino que lo hacen al revés, ¿no? Y eso pues al final pues termina fallando y al final tienen que terminar adaptándose, ¿no? Con lo cual pues se pierde tiempo importante. ¿Tienen en algún momento les da miedo perder humanidad? O sea, o no sé, o perder esta cercanía con el cliente o el tener el contacto directo con el cliente. Digo, porque al ser empresas pequeñas seguramente han crecido y han nacido de un contacto directo con el cliente, ¿o no? No hemos detectado esa falta de humanidad. Hemos notado que la gente sí tiene miedo a colocar sus datos, a poner sus datos en la nube, datos de Sí. sus clientes, a compartir esos datos en una base de datos que hay muchos más clientes. Todo ese tipo de barrera psicológica que antes teníamos, todavía en algunos casos existe y tenemos algún tipo de restricción, ¿no? Pero bueno, al final está claro que es donde tenemos que seguir, donde tienen que seguir, ¿no? El camino tienen que seguir. ¿Y qué tipo de empresa? ¿Hay algún tipo concreto de empresa con los que encontráis más a menudo o al principio encontrabais más a menudo o realmente hay un abanico grande de empresas? Bueno, nosotros somos una plataforma orientada al B2B, aunque tenemos a muchos clientes B2C que por su naturaleza necesitan gestionar procesos largos de venta, tipo concesionarios de coches. Y es Mm, curioso porque siendo B2B, nuestro principal sector es la educación. anda. Hay multitud de universidades y multitud de centros de formación que usan Clientify, ¿no? Y luego tenemos otro gran sector o nicho, por llamarlo de una manera, que son las agencias de marketing, todos los que ofrecen servicios de marketing y ventas de consultoría. Son buenos clientes porque primero son de los mejores clientes o de los mejores usuarios, primero porque no necesitan romper esa barrera ya se ha roto porque ya están acostumbrados a usar estas metodologías y estas herramientas. Y segundo, porque no solamente ellos usan Clientify, sino que también ayudan a sus clientes por medio de Clientify, ¿no? Claro, bueno, porque cuando me has dicho agencias de marketing, lo primero que he pensado es que ellos ofrecen ese servicio a otras empresas, pero tú me dices que ellos mismos las utilizan dentro de Sí, claro, su... claro, Anda. nosotros intentamos que también la usen. De hecho, la Claro, claro, mayoría claro. lo usan. Si no es complicado, ¿no? Sí, 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 no, no, no. Es que, a ver, porque pasa un poco esto de casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Me pasa a mí mucho, ¿no? Que las agencias de marketing descuidan mucho su propio marketing a veces, no siempre, pero sí, sí. No, entonces lo primero que se me ha ido a la cabeza ha sido eso, a ofrecerlo como servicio más que usarlo ellos mismos, Ujú. pero efectivamente es un sector. Oye, ¿y cómo en la educación exactamente, cómo les beneficia el tema del CRM?
¿A qué te refieres con la educación? ¿Al Al, sector? al sector educación, sí, Sí. me has dicho que era importante. Bueno, la herramienta está casi perfecta, casi diseñada para educación. Estamos hablando de universidades, sobre todo que buscan alumnos para captar maestrías, para que hagan maestrías o para que hagan sobre todo de formación privada, obviamente. Y ellos pues tienen todo, les damos todas las herramientas para hacer la captación, es decir, ellos pues captan vía WhatsApp o captan vía formularios o captan vía landing page. Les ayudamos también en todo lo que es el lead scoring, en la cualificación. Ellos pueden cualificar sus leads y pueden ver cuáles son los que más necesitan o más urgencia necesitan atacar. Y bueno, nosotros tenemos una herramienta que la llamamos Inbox, que es una herramienta de comunicación, que tenemos integrados todos los canales de comunicación posibles, entre ellos el WhatsApp, que es el más importante. Y hoy en día, pues yo creo que casi todas nuestras universidades interactúan con sus potenciales estudiantes vía WhatsApp. Y nuestra principal ayuda es esa, ¿no? Porque con WhatsApp pues ellos pueden hacer la gestión completa, ¿no? de un estudiante, hasta cerrar la venta, mandarle el presupuesto y hasta cobrar directamente, ¿no? Oye, y ahora, porque me decía que vosotros empezasteis hace ya bastantes años, antes de que hubiese todo este boom de la inteligencia artificial, ¿cómo habéis adaptado o cómo os ha influido el tema de la inteligencia artificial en la plataforma? Bueno, para contarte esto también tengo que darte algo de información también. Nosotros, el año pasado, compramos una empresa que se llama Find That Lead. Esta empresa, básicamente, lo que tiene scrapeado es pues toda la base de datos de LinkedIn y tiene como 300 millones de contactos, ¿no? No solamente los datos principales de cargo, empresa y ubicación, sino también el email y en algunos casos teléfonos, ¿no? Nosotros compramos esta empresa porque queremos trabajar o estamos trabajando desde Clientify en dos puntos, desde dos direcciones, desde el punto de vista de inteligencia artificial. La primera dirección es el enriquecimiento de información y para poder enriquecer información de un lead necesitamos información, necesitamos conocer su background, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos toda la información de un lead, tenemos más de 200 millones de contactos con todo su background, ¿vale? Con lo cual, para nosotros ahora mismo está siendo muy fácil enriquecer contactos. Como te comentaba, con un solo clic puedes preparar una llamada y tienes toda la información que un vendedor va a necesitar para hacer esa llamada. Podemos aportar hasta las mismas preguntas directamente. O sea, yo la verdad es que alucino, ¿no? Sí. Lo que somos capaces de hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Y la otra cara que estamos usando la inteligencia artificial es para la comunicación con bots, con agentes de inteligencia artificial. Son agentes híbridos porque siempre entendemos que hace falta esa parte humana y que un bot o una inteligencia artificial no va a resolver el 100% de los casos. Con lo cual, nuestra propuesta de valor es que, oye, lanza primero el bot para una función muy concreta y luego, si ves que el bot no resuelve, pues transfiere la comunicación pues a un humano, ¿no? No obstante, yo creo que aquí tenemos un problema de expectativas, ¿no? Porque que tenemos clientes que nos piden que el bot de inteligencia artificial, pues yo creo que hasta que vaya, les recoja a los niños al colegio, ¿vale? Entonces Sí, decimos que eso algún día llegará, pero que hoy no es posible, ¿no? Porque hay gente que nos pide sí. básicamente gestionar la empresa, gestionar todo el proceso comercial con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero nosotros no somos capaces de darle Bueno, esa pero, solución. pero se habla, que nosotros además aquí cada semana viene alguien distinto hablando un poco de distintos temas, pero siempre un poco orientado a la inteligencia artificial. Y nos hablan de, pues, de eso, de poder hacer llamadas contestando en tiempo real con una voz casi que no se distingue de una voz humana, que se puede clonar la propia voz humana de la persona, que efectivamente al final siempre, y esto es una conclusión a la que llegamos en todos los episodios, es que si no hay una persona detrás de la inteligencia artificial que dirija un poco, que tenga un objetivo real y que esta inteligencia artificial te apoya a lograr este objetivo, no tiene mucho sentido. Pero sí es verdad que la velocidad a la que vamos, todo esto que tú me comentabas es realmente posible. No hoy, pero bueno, a ver, la inteligencia artificial es cierto que hace ya tiempo que existe, pero bueno, el boom que ha habido desde la aparición sobre todo de ChatGPT hace, ¿qué? 3 años, ha sido, o sea, ha sido una evolución tremenda, ¿no?
Sí, bueno, una de las cosas buenas que está teniendo el tema de la inteligencia artificial, que al final se está, entre comillas, comoditizando lo que es la tecnología. O sea, al final hay 4 o 5 LLMs, hay 4 o 5, de hecho, emisores de voz, gestores de voz, hay muy pocos, y Level Labs o 2 o 3 más, hay muy poquitos. Al final está convergiendo la tecnología y comoditándose. Y al final, obviamente está evolucionando y a empresas como Clientify o al resto de startups o empresas de tecnología, digamos que el objetivo es saber usar de la mejor manera, de la manera más eficiente, esa inteligencia artificial. Esto creo que es positivo para la industria porque al final nos permite a todos salir desde el mismo punto de partida. No hay alguien que tenga como una ventaja competitiva con respecto al resto. O sea, al final estamos hablando de APIs, estamos hablando de tecnología que tú compras o que alquilas, porque el tema de las llamadas es exactamente igual. Hay 40.000 empresas que hacen a agentes autónomos, hay 40.000 empresas que gestionan llamadas de voz o que emiten llamadas de voz, pero al final rascas un poco y la tecnología de todas ellas, detrás de ellas, es exactamente la misma, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta en concreto, va a evolucionar, creo que va a evolucionar, pero el trabajo de empresas como Clientify y de muchas otras empresas de tecnología no es evolucionar esa inteligencia artificial, sino es saber adaptar esa evolución a sus usuarios. Ahí es donde está por lo menos nuestra gran aventura o nuestro gran reto, ¿no? Bueno, me parece muy interesante. Decías al principio que la idea de crear Clientify surge un poco de llevar esta tecnología de las grandes empresas a empresas más pequeñas. Y es un poco lo que está haciendo la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, si tienes una idea, con la ayuda de la inteligencia artificial, con herramientas gratuitas o prácticamente gratuitas, la puedes poner por lo menos en marcha, ¿no? Te da una posibilidad enorme la inteligencia artificial. Sí, sí, sobre todo cualquiera puede tener en cuestión de días u horas un MVP, ¿no? Nosotros a día de hoy no, porque todavía la inteligencia artificial te va a generar una aplicación, te va a generar una solución, una herramienta que va a estar muy bien como MVP, pero nunca vas a poder escalarla o nunca va a poder, es complicado, no se genera con tanta calidad, seguridad, robustez para poder escalarla o poder comercializarlo, pero eso va a llegar, ¿vale? Sí. Entonces, claro, al final las empresas de software como nosotros, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Porque si tú un fin de semana puedes hacer un clon de Clientify, pues estamos fastidiados, ¿no? Bueno, o sea, va por ahí un poco al final, ¿o no? Sí, claro que va. Entonces entendemos del principio que al final lo importante no es el software, sino es la solución, ¿no? Nosotros estamos trabajando en ofrecer una solución integral al cliente, que hay una parte que es de software, obviamente, pero luego hay una parte muy importante de acompañamiento, de seguimiento, de refuerzo, de todo eso, ¿no? Decía, es que me estaban viniendo a la cabeza dos declaraciones de Elon Musk, que siempre hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Bueno, lo caga. Del 90% de las cosas que dice Elon Musk la caga. O sea que... Bueno, pero sí, el problema es que cuando el 10% que hace... Alguna vez tiene que acertar. Alguna vez tiene que acertar más que por Pero probabilidad. bueno, pues te suelto dos, a ver tú qué opinas, aquí a nivel personal. Una era que los dispositivos del futuro, ¿no? Lo que llamamos teléfono, que para lo último que lo usamos es para hacer llamadas de teléfono, seguramente, van a ser líquidos, es la expresión que usaba él, ¿no? O sea, que básicamente va a tener un sistema operativo, no tantas apps, sino que tú le vas a ir pidiendo qué necesita y él sobre la marcha te crea esa app o esa herramienta que necesita. Y por otro lado, dijo también hace poco que creo que dio un plazo de 10 años o algo así, no iba a ser necesario trabajar, porque ya todo iba a estar automatizado, la inteligencia artificial se iba a ocupar de todo. Yo efectivamente no, como decíamos, hay que coger muy con pinzas todo lo que diga este señor, pero ¿qué te parece a ti, o sea, en ese sentido? Pues mira, Rodrigo, honestamente no tengo no tengo una opinión formada, porque la verdad es que ahí me pierdo. Lo que sí te puedo dar es mi propia predicción, ¿eh? Sí, vale. La predicción de Francisco López, de Fran López. Yo creo que vamos desde el punto de vista de software,
lo que sí vamos es a unos software cada vez que tengan menos interface y las cuales el usuario tenga que interactuar menos con la propia aplicación, ¿vale? La aplicación va a correr por detrás, va a hacer exactamente lo mismo, pero al final va a ser transparente para el usuario final y el usuario final lo que va a recibir es el output solamente. O sea, yo creo que vamos hacia plataformas, hacia software en las cuales no va a hacer falta interactuar y que va a ser transparente y no vas a saber nada, sino simplemente le vas a interactuar, vas a decir quiero lo que sea y por detrás van a pasar muchísimas cosas que ahora pasan vía interface y que tú las tienes en muchos casos que hacer manual y al final te va a llegar el resultado, ¿no? Eso es lo que creo. Ya luego al tema de más avanzado hasta ahí no llego. No tengo. No, es complicado, o sea, porque además se abren muchos factores sí, por un lado suena muy bonito lo de no tener que trabajar, pero entonces, ¿qué hacemos? Y entonces además dependemos de ser casi esclavos, no te digo este mundo, ¿cómo se dice? Este futuro distópico en el que la IA no gobierna, pero un poco sí, ¿no? Si dejamos eso es una sensación que tengo, ¿no? De que se está dejando muchas decisiones en manos de la inteligencia artificial. Y yo soy el primero, ¿eh? Que hay veces que por comodidad o por qué sé yo, por buscar la solución rápida, se apoya la inteligencia artificial. Pero bueno, al final, ¿no? Lo importante es que sea una herramienta al servicio del ser humano y no al revés, ¿no? Sí, bueno, a mí también lo que me da un poco de miedo es que en Europa, como siempre pasa, empiecen con las regulaciones y vayamos siempre por detrás con respecto al resto del mundo, ¿no? Entonces, eso sí me da miedo, ¿no? Entiendo que tiene que haber una regulación, entiendo que para el tema de inteligencia artificial no todo debería valer, pero me preocupa también la sobreregulación que tenemos en Europa y que nos impida a las empresas que tenemos la sociedad o que somos de allí, aunque seamos globales, pues nos impida competir con el resto del mundo, ¿no? Ya lo hemos visto con el tema de la privacidad. Obviamente, el tema de la privacidad es muy importante, pero estamos totalmente vendidos y totalmente jugando en inferioridad de condiciones con respecto a empresas americanas, por ejemplo, ¿no? Que no tienen ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces, al final se trata un poco de balancear y bueno, yo creo que, fíjate, el mayor riesgo para mí no es la inteligencia artificial, sino para mí el mayor riesgo ahora mismo es la regulación o sobreregulación de la inteligencia artificial, fundamentalmente en Europa, ¿no? Y entre Europa y LATAM o LATAM, Estados Unidos, ¿en qué está? No, aparte de esto que me acabas de comentar, ¿dónde ves que está más avanzado el mercado, por ejemplo, en LATAM con respecto a España o Europa? Si es que lo hay, si es que lo ¿Te está. refieres geográficamente o...? No, generalmente por un poco estaba pensando en esta diferencia cultural que hay entre la TAM, ¿no? Que a veces tiene mucho más que ver, por lo menos de mi experiencia, ¿eh? La cultura de la TAM tiene mucho más que ver con la cultura de Estados Unidos que con la cultura, o sea, que de España lo que tiene es el idioma y no mucho más realmente. Pero eso tiene, no sé, yo hay veces que me encuentro con que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes alguna opinión al respecto sobre qué ventajas tiene la TAM, porque yo también noto, hablando, por ejemplo, con Daniel o con Alberto o con otros compañeros de Latinoamérica, que tienen un poco de complejo de inferioridad. No sé si es esa la palabra correcta, ¿no? Pero que sienten como que todo lo que viene de España, ya por el hecho de que viene de Europa, es mejor. Y yo hay muchas veces que no creo que sea exactamente así. No sé tú si opinas algo similar o no. No sé, no lo sé. A nivel cultural yo creo que sí somos muy parecidos. No solamente el idioma, creo que culturalmente somos muy parecidos y tenemos muchos lazos y existe mucha cultura que nos une y que nos ha unido, nos une y nos unirá, sin duda. Pero claro, luego está desde el punto de vista de hacer negocios. Y yo ahí que la forma de hacer negocios del mundo cultural de negocios, ahí te doy toda la razón. O sea, sí, perdona, ahí efectivamente me refería un poco a eso. O sea, la parte de cómo relacionarse con los amigos, con la familia, sí tenemos mucho que ver. Me refería efectivamente a la parte de negocio, la parte empresarial, sí. Entonces, sí, ahí totalmente. O sea, yo casi son, no idénticos, pero muy parecidos en el sentido de que van muy rápido. O sea, o sea, si ven algo claro, apuestan por él, adoptan cambios nuevos, están muy abiertos al cambio. En España o en Europa, pues, para hacer cualquier cambio, pues cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, es más fácil, ¿no? Relativamente bastante más fácil. Es curioso porque teniendo un poder, una renta per cápita más baja, por ejemplo, que en España, pues, con lo cual entiendo, porque nosotros en nuestro caso, Clientify,
cuesta casi lo mismo en España que en Europa que en LATAM, porque es el mismo importe en euros y el otro es el mismo importe en dólares americanos, con lo cual está un 10-15% por debajo, pero bueno, casi igual. Sí. Pues obviamente el esfuerzo que tiene que hacer una empresa colombiana, por ejemplo, es mayor que el esfuerzo que tiene que hacer una empresa desde el punto de vista económico que una empresa española. Y es mucho más fácil vender y entrar en una empresa colombiana que una empresa española, ¿no? Con lo cual, obviamente no siempre el precio es una barrera de entrada, sobre todo para nosotros que estamos en el segmento para las pequeñas empresas y tenemos un precio muy accesible. Pero la mentalidad de probar algo nuevo, oye, venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y si funciona, nosotros allí es si funciona y en Europa es, oye, ¿y si no funciona? Entonces eso es complicado. Oye, y a mí entonces me recomiendas, yo tengo una agencia de marketing, y ahora esto es verdad, esto te lo pregunto directamente, es cierto, y ahora estoy cambiando un poco el modelo de negocio del servicio que ofrezco y tal. ¿Me recomiendas? Y además, porque la idea es ofrecer, antes era un servicio muy local, muy presencial, y ahora estoy cambiando un modelo 100% digital, ¿no? Para poder trabajar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. De hecho, ahora estoy trabajando con una empresa que está en México y otra que está en Paraguay. Bueno, y otra que está aquí en España. De tu experiencia, ¿tú me recomendarías que apostase por el mercado latinoamericano? Más allá, ¿no?, de que vosotros, como me decía, fue una cuestión logística, una cuestión de horario, pero a nivel estrategia, ¿a ti te crees que merece la pena para las empresas españolas? Sin duda, o sea, al final ya no es por un tema de, me da igual si es latinoamericano o es asiático, al final es un tema de diversificación y si las nuevas tecnologías nos permiten acceder a cualquier parte del mundo, obviamente LATAM es más accesible por el idioma, pues diversificar, o sea, obviamente sí, o sea, hay que diversificar. Cuando puede venir, no existe una crisis global que afecte al 100% de los países. Claro. En la crisis de que tuvimos en España en el 2008, pues había muchos países que estaban creciendo y iba muy bien, ¿no? Y las mejores empresas que salieron de aquella época fueron las que estaban internacionalizadas porque les afectó menos, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, pero no LATAM donde sea. O sea, diversificar el mercado es clave. Claro, no, y sobre todo, a ver, yo, porque mi proceso mental era, si tengo que encontrar un cliente muy específico, que necesite mi servicio, que es muy específico, pues a lo mejor si me limito a un mercado concreto lo voy a tener más difícil que si busco Claro. un cliente en México, otro, como te decía, en Paraguay, otro en Chile, otro aquí. Entonces, sí, a mí me parece una Hombre, ventaja espectacular. ahí tienes dos vías. Si te ofreces un servicio muy narrow, muy de nicho, pues tienes dos vías. Una, o abrir mercado y hacerte geográficamente, o abrir tu producto y hacerlo más ancho para que más clientes. Entonces, ahí ya depende un poco de ti, ¿no? De tu estrategia, la que quieras seguir, ¿no? Obviamente, cuanto más de nicho, más fácil va a ser siempre vender. Sí, a ver, yo en mi caso, es que tampoco quiero entrar mucho en detalle ni hablar de mi libro realmente, ¿no? Pero no es tanto el nicho en sí, porque yo creo que el problema que yo puedo ayudar a solucionar lo tienen el 90% de las empresas en España, y me imagino, por lo que conozco, que en LATAM también, o quizás no tanto. Es más, tiene que ver con lo que tú decías hace un momento de esa apertura mental a, sobre todo a reconocer, ¿no? Es verdad, oye, esto que nos está diciendo este señor tiene sentido, vamos a escucharlo y vamos a aprovechar de la ayuda que él nos puede dar para cambiar, ¿no? Porque aquí en España, mi experiencia, a lo mejor me equivoco, pero mi experiencia es que las empresas son más herméticas en cuanto al cambio, ¿o no? No Sí, sé. Sí, sí, sin duda, sin duda. sí, Sí, sí. sí. Vale. Oye, nada, me estaba diciendo Daniel que será tener un problema ahí con la conexión. Así que nada, nos estamos quedando sin tiempo. Te quiero dar las gracias por estar aquí y te quiero pedir que vuelvas otro día para ver si Daniel puede conectarse y compartir sus dudas contigo. Pero a mí me ha encantado, la verdad es que me ha encantado hablar contigo y nada, ha sido un placer. Muy bien, pues nada, Rodrigo, también es un placer. Darle un saludo a Daniel y cuando queráis, aquí me tenéis. Un abrazo. Genial. Pues nada, oye, a todos los que nos están escuchando, un saludo y nos vemos la siguiente semana en otro episodio más de Respuesta Programada. Hasta luego. Chao.